El año 2016 daba sus primeros pasos cuando la polémica del Museo de las Momias comenzaba a tomar fuerza, y es que, adicional a la auditoría que ya se estaba haciendo, la recién llegada directora del museo, Paloma Robles Lacayo, denunciaba la venta clandestina de boletos. Pero esas noticias quedarían cortas, y es que, aprovechando la llegada de los Reyes Magos, el presidente municipal Edgar Castro Cerrillo manifestaba su intención de estrenar una camioneta a costillas del erario público, idea que, tras ser criticada, se quedaría en el olvido. El 13 de enero se confirmaba que el ayuntamiento sufriría su primer cambio, y es que el representante, que hasta entonces era del partido de Morena, declinaría de su cargo voluntariamente ante una propuesta de trabajo. Y más a fuerza que de a ganas, Emiliano Arellano Roy llegaba como su suplente, envuelto en una nube de críticas, y es que se ventiló un correo electrónico en el que se decía poco preparado para su cargo y sin ganas de hacerlo. Mientras unos llegaban, otros trabajadores del área de fiscalización abandonaban su cargo ante las irregularidades con las que hacían su labor diaria. Todavía no llegaba ni la mitad del mes cuando el tan platicado tema de la bufa y su protección comenzaba a fracturar la luna de miel entre el gobierno de Miguel Márquez Márquez y el gobierno del alcalde Edgar Castro Cerrillo, tras el anuncio de que el Instituto de Ecología no apoyaría económicamente en su hechura. Otra de las noticias que cimbraron a la capital en este primer mes del año fue el cierre paulatino de las actividades de la minera del Cubo ante la baja de los precios del metal, y aunque a mediados del año esta volvería a su normalidad, el despido de 30 trabajadores preocupaba a la población rural. El mes de febrero llegaba, y con él el cierre de una triste historia que empañó a la capital tras la muerte del pequeño, que perdió la vida en el Panteón de Santa Paula, y porque el municipio tuvo que pagar una indemnización a su familia de 332,000 pesos. Comienzos del mes, el amor y la amistad en el ayuntamiento capitalino se acababa por completo con la dura crítica que le hicieron al plan de gobierno sus ediles, dejando entrever las deficiencias y los bloques que con el paso del tiempo se irían definiendo. En este mismo tema, el director del Implan, Gerardo Alonso, ventilaba que ante la incapacidad de su dirección se contrataría a terceros para la hechura de este desacreditado plan de gobierno. Pese a las diferencias del cabildo, la propuesta de adquirir camionetas para el área de limpia los uniría y terminaría por aprobarse por unanimidad una bolsa de 14 millones de pesos para su compra. Sin embargo, la paz nos duraría muy poco, y es que dos golpes desequilibrarían al cabildo. El primero, el capricho de la regidora del PRI, Giovanna Rocha Cano, para desaparecer la figura de la reina de la ciudad, y por último, la salida del regidor Julio César García, que tras verse envuelto en una serie de críticas por ser acusado de agredir físicamente a su expareja, se vería presionado a abandonar su cargo el 23 de febrero por un plazo de 2 meses para enfrentar procesos penales y administrativos en su contra. Su salida abriría la puerta para que su suplente, Rubí Suárez Araujo, llegara. Una noticia que atraería los focos nacionales e internacionales a ser la primera regidora transgénero en nuestro país. La primavera asomaba sus rayos de luz y el pleito entre el municipio y el estado se ventilaba ante la detención de 20 millones de pesos que el gobierno de Miguel Márquez Márquez destinaría para 5 obras en la capital. Se anunciaban las intenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia de demoler el primer piso de la construcción del Hotel Casa Colorada, el cual levantó un complejo habitacional en el Cerro de San Miguel, un conflicto que hasta nuestros días permanece en los juzgados a un paso tortuga. En un hecho histórico, el 20 de marzo los colores del arco iris ondearían en el ayuntamiento con la llegada de Rubí Suárez Araujo, un hecho que marcó precedentes a ser la primera transexual en ocupar un cargo público de este tipo. Pero mientras, por un lado, se hablaba de la apertura social, en las entrañas del ayuntamiento se denunciaba el acoso sexual de la que eran víctimas las trabajadoras del área de limpia por parte de sus superiores. En un cambio de timón, el presidente anunciaba la salida de su director de comunicación social, Cristian Cantero, el cual sería ocupado más tarde por Mari Carmen Yáñez, que hasta la fecha permanece en su cargo. Los pleitos entre los concesionarios del transporte público comenzaban y servían de excusa perfecta para que el gobierno local aplazara la conformación de la Comisión Mixta Tarifaria. No podemos dejar de pasar el mes de marzo sin mencionar que a finales de el artista y consejero de la administración, Javier Hernández, mejor conocido como Capelo, protagonizaría un escándalo tras hacerse valer de sus influencias para pelearse con un oficial de tránsito y un compañero de los medios de comunicación que lo exhibió, costándole el repudio de muchos capitalinos en las redes sociales. El mes de abril aún no empezaba cuando la grilla para la renovación del Consejo del CIMAPAC empezaba su historia, la cual llegaría a su final
el 14 de este mismo mes con el registro de 76 interesados y con severos señalamientos de la fracción del PAN, que afirmaba que su conformación estuvo arreglada y más que cabildeada por el presidente Edgar Castro Cerrillo, quien también fue acusado de apoyar la llegada de Juan Sebastián Ávila Victoria a la presidencia de dicho consejo, todo bajo las órdenes de Francisco Arroyo Vieira. Este mes estuvo plagado de cambios. Juan Sebastián Ávila dejaba la Dirección de Desarrollo Económico para ocupar su cargo en el CIMAPAC. Enrique Berumen y William Hernández llegaban a las direcciones de Policía Vial y Protección Civil respectivamente, mientras los regidores del PAN, del PRD y Morena pedían a gritos la cabeza de José Luis Rivera Jasso, director de Desarrollo Rural y operador político del PRI. El 6 de abril, el caso de Julio César volvía a dar de qué hablar, y es que hacía valer su fuero constitucional para que el Poder Judicial no lo enjuiciara tras ser acusado de agredir a su expareja, anunciando su inminente regreso al ayuntamiento. Después de peregrinar, Eduardo Knapp lograba la venia del ayuntamiento para, después de 10 meses de estar clausurado por una falla mecánica, el funicular retomara sus operaciones. Mientras unos festejaban, otros lamentaban, y es que en esta misma semana, la regidora Gabriela Cárdenas era acusada de un desfalco de vales de gasolina durante su estancia en la dirección del DIF municipal. Otros que lamentaban eran los padres de los más de 600 alumnos de la escuela Montes de Oca que vieron afectada su salud con los trabajos que el gobierno municipal realizó en un talud del cerro en el que colindaba la escuela y que ocasionó el cese de labores por unos días. Otra pérdida para los capitalinos y los amantes del cine cultural fue la muerte de Jorge Pantoja, quien tras su trabajo en el Cine Club se ganó las condolencias de la Universidad de Guanajuato y el gobierno municipal y estatal. El debatible tema del nombramiento de la reina de nuestra ciudad estaba en su apogeo, y mientras unos lo defendían con uñas y dientes, otros lo consideraban obsoleto y clasista. Pero al final, como cada año de manera directa, se nombró a Graciel I como la reina de nuestra ciudad en el marco de las fiestas de la Presa de la Hoya. Mayo fue otro de los meses de luto para el ayuntamiento ante el inesperable fallecimiento del director de Desarrollo Urbano, René Martínez Ríos, y la llegada de Carlos Morril, quien anunciaba la actualización de los reglamentos bajo los que opera la dirección. El cabildo se fracturaba ante la presión mediática y social, permitiendo el inicio del proceso administrativo en contra de su compañero del PRD, Julio César García, quien sería juzgado por sus actos ante todo el Pleno el 26 de mayo. El ayuntamiento también se fajaría los pantalones para ordenar a la Contraloría una investigación integral sobre las obras de rehabilitación de las que fue objeto el Parque Florencio Tillón, mientras las irregularidades en la Casa de la Cultura comenzaban a dar de qué hablar ante el adeudo de más de 3 meses de sueldo de 35 maestros. Ya adentrados en el año, el mes de junio nos alcanzaba con una ola de escándalos, dentro de ellos las falsificaciones de firmas que se supone realizó la regidora del PAN, Guadalupe Barrera, ante la entrega de apoyos, mientras el tema de Julio César García tomaba fuerza y también se ventilaba el mal uso que le daba a este apoyo económico para dar asistencia social y que se ventilaba tras la renuncia de su asistente Susana Greenwell. El serio problema del agua en las comunidades comenzaba a dar de qué hablar ante la escasez en muchas de las comunidades, como la de San José de Llanos, en donde se afectaban más de 400 familias, todo rumbo a la renovación de los delegados. Sin embargo, también llegaban las buenas noticias, tales como la llegada de nuevos turibuses que nutrirían el atractivo turístico de nuestra ciudad y los cuales aún estamos esperando a que entren en operaciones. Por otro lado, como cada año, el pueblo capitalino se unía para celebrar las tradicionales fiestas de San Juan y Presa de la Hoya, para más tarde festejar también el aniversario de San Ignacio de Loyola y su respectiva fiesta de la Cueva. El sexto mes centraba sus reflectores en la zona sur de nuestra ciudad, y es que justo en julio se dio la renovación de los delegados rurales, ventilando una precampaña política entre el director de Desarrollo Rural, José Luis Rivera Jasso, y el regidor del PAN, Guillermo Torres, quien se peleaban por colocar a sus operadores políticos en estos puestos. Todo esto mientras la población pedía a gritos una solución para el problema del agua. En uno de los lados estaba contaminada, mientras en otros existían problemas económicos para la deuda en los comités y en otros en donde ni siquiera existía el servicio, problema que tras la renovación de los delegados parece haber quedado en el olvido, problemas que también ocasionaron las bajas del director de Desarrollo Rural, José Luis Rivera Jasso, y de la directora de la Casa de la Cultura, Alejandra Espinosa Andreu, vacantes que serían ocupadas más tarde por Serafín Sandoval y Marisela Guzmán respectivamente.
Pero eso solo sería el comienzo de los problemas que este mes tendría a cuestas el gobierno, tales como el adeudo millonario que se tenía por el pago atrasado del ISR de los trabajadores municipales que llevaba años sin cubrirse, la renovación del proceso administrativo que la Contraloría tenía en contra de la regidora del PRI, Giovanna Rocha Cano, por el mal manejo de recursos en el ex Instituto de la Mujer, el arranque del proceso jurídico para el traslado de los 210 cuerpos que tras la rehabilitación de la que sería objeto el muro perimetral del Panteón de Santa Paula serían reubicados. Y cómo dejar de mencionar el vuelco que tuvo la audiencia que enfrentaba el regidor Julio César García luego de que su expareja pidiera tener voz y voto para exponer su dicho ante los integrantes del Pleno, propuestas que a más de 6 meses siguen sin ser atendidas. La ola de problemas que traía consigo el mes de julio se arrastraron a agosto, en donde la definición de los proyectos que se emprenderían con el impuesto minero comenzaba a molestar a los delegados de estas comunidades, y es que además de esperar su ejecución por largo tiempo, estas obras eran algo que ellos no consideraban necesario. El trabajo que desarrolló la Contraloría Municipal comenzaba a ser cuestionado, y el primero en poner el dedo en la llaga era el síndico Ramón Izaguirre, quien criticó el retraso en el que tenía muchos temas. La integridad de las momias ubicadas en el Parador Sangre de Cristo pendía de un hilo ante la presencia de humedad, y la mala noticia de que este año, por culpa del Instituto Estatal de Ecología, no se lograría gestionar ni un solo centavo para el sobresaturado relleno sanitario, llegaban al gobierno. El pleito entre los concesionarios del transporte público se dejaba de lado para pugnar en unidad ante la actualización de la que era objeto el reglamento de tránsito y que los dejaba en serias desventajas. Sin embargo, este terminó siendo aprobado por el Cabildo y las mesas de trabajo para la Comisión Mixta Tarifaria lograban enfilarse, pero tras la larga espera de un buen puño de licitaciones desiertas, la Oficialía Mayor lograba concretar por fin la compra directa de 20 unidades de limpia adicionales para enfrentar el desbordante problema de la recolección de la basura en nuestra ciudad. El mes de agosto cerraría con broche de oro. Y es que, con el primer informe de gobierno a cuestas, el alcalde se levantaría el cuello anunciando un orden en la colocación de sillas y mesas en la vía pública, dando 24 permisos temporales y el retiro de 100 de la vía pública. Dentro de ellos, unos de los más controversiales, tales como el restaurante Casa Valadez y el Café Galería, quienes emprenderían una lucha para lograr retomar sus permisos, a la par de otros establecimientos que, ante considerables recortes de sus espacios, también hicieron valer la ley. El mes patrio apenas comenzaba y los problemas legales por la colocación de sillas y mesas comenzaban a tomar fuerza. El restaurante Casa Valadez para desacatar la determinación tomada por el alcalde. Sin embargo, el gusto le duró poco, y es que al final la justicia le dio la razón al gobierno municipal. Un panorama similar atravesaron 7 establecimientos que también presentaron amparos, que a la fecha siguen en curso, entre apelaciones y diversos recursos que aún no se han solventado del todo. Sin embargo, esto sería solo el comienzo, y es que la lucha para la homologación del mobiliario y el retiro de los toldos del centro histórico apenas comenzaba. Afortunadamente, para los prestadores de servicio se lograron acuerdos tanto con el INAH como con el gobierno municipal. Otro tema que sacudiría a la administración de Edgar Castro Cerrillo sería la aprobación de su primer informe de labores, en la que, para obtener la venia del Cabildo, hizo que varios de los directores defendieran su trabajo, dentro de ellos la Dirección de Atención a la Mujer y la Dirección de Servicios Municipales, que fueron los más aporreados. Pese a los conflictos, a finales del mes el alcalde pudo rendir su informe, sorprendiendo a muchos con el anuncio de 2 estacionamientos, uno que ya se cocinaba en la exestación del ferrocarril y otro subterráneo en pleno centro de nuestra ciudad. La lucha de los permisionarios del transporte público comenzaba a dejar en claro que su tirada era aumentar 5 pesos la tarifa del transporte público, y por otro lado, el síndico Marco Carrillo acusaba al administrador del Mercado Hidalgo de usar la central de abastos como un casino, todo en el marco de una preocupante plaga de ratas que debilitaba los cimientos de este histórico monumento y ponía en riesgo la estancia de los mercaderes de Gavira. El regidor del PRD, Julio César, volvía a dar de qué hablar, y es que pese a tener todo para perder, todavía se daba el lujo de victimizar a su pareja y hacerle una campaña de desacreditación en las redes sociales, mientras despedíamos el mes con la inesperada renuncia del oficial mayor Ramiro Flores Bullosa, dirección que tras un tiempo sería ocupada por Óscar Narváez. Las malas noticias parecían quedar en el pasado, y es que octubre traía bajo la manga el arranque de las obras del Panteón de Santa Paula, las cuales traían como primera tarea la exhumación de 210 cuerpos, trascendiendo el hallazgo de 4 momias. El Festival Internacional Cervantino arribaba a la capital
despertando las críticas ante el comportamiento de sus patrocinadores que invadieron las vías públicas de nuestra ciudad con la colocación de mobiliario urbano y una enorme carpa de circo que tapó las figuras de dos personajes trascendentales en la obra de Cervantes, a quien se supone le rendían homenaje. Tras la lluvia de reproches, al final terminaron por retirar la carpa y por suspender la entrega de cerveza sin alcohol en las calles, dejando solo las bancas y el bar que la Corona instaló en Los Pastitos. Estas molestias se sumaron a la instalación de una gasolinera en el antiguo Camino a Marfil, la cual fue aplaudida por muchos y reprochada por otros, pero finalmente se aclaró que su instalación era legal y estaba permitido. La desesperación de los delegados para la aplicación de los poco más de 13 millones de pesos provenientes del impuesto minero presionaba al Comité de Pueblos Mineros, que al final del año terminaría aprobando solo la ejecución de obras de electrificación para estas comunidades. Otro hecho que admiró a los capitalinos fue la celebración de la primera boda gay de nuestra ciudad, la cual sería impulsada por el gobierno municipal y por la regidora suplente Rubí Suárez Araujo, que para ese entonces ya había abandonado la curul en el ayuntamiento para ingresar al área de ecología. El penúltimo mes del año nos alcanzaba y los encontronazos en el ayuntamiento aún darían sorpresas luego de que el gobierno debatiera reanudar el cobro del agua en las escuelas públicas, hecho que causó que la aprobación del presupuesto de ingresos se hiciera entre gritos y sombrerazos, y es que hasta ahora sigue en discusión luego de que el diputado Alejandro Navarro moviera sus influencias para que el Congreso regresara el servicio gratuito a las escuelas. Las discusiones de los presupuestos de ingresos también afectarían a los tablajeros, a quienes pretendían aumentarle un 24% el cobro de la matanza de sus animales en el rastro municipal, pero al final la propuesta fue desechada. En noviembre también se darían las últimas bajas de la administración, que eran ya más que anunciadas: la salida de Manuel Ludovico Mata de Servicios Municipales y de Claudia Rendón Mutio de la Dirección de Atención a la Mujer. El síndico Ramón Izaguirre y el regidor Juan Carlos Delgado Zárate se subían al ring para comenzar una pelea por el supuesto retraso de 3 dictámenes que la Contraloría Municipal entregó, dentro del que se encontraba el caso en contra de la regidora del PRI, Giovanna Rocha Cano. El primero alegaba que los expedientes estaban mal armados y requerían ser revisados por el área jurídica, y el otro defendía el trabajo de la Contraloría y pedía que se le compartieran los expedientes para evaluarlos. La directora del Museo de las Momias hacía público también un desfalco de 700,000 pesos, problema que luego fue aclarado por el área de ingresos. Tras meses de retraso y entre una lucha política entre el PRI y el PAN, la capital por fin podría celebrar el arranque del programa Impulso Social, y finalmente concluíamos el mes con el lamentable fallecimiento de nuestro cronista, Alfonso Alcocer. El año se acababa, pero no por eso se terminaba la grilla y la controversia en la administración municipal, y es que arrancamos el mes con la cuestionable compra de cámaras de seguridad que el Comité de Adquisiciones haría de manera directa, generando un pleito entre el alcalde Edgar Castro Cerrillo y el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Ortiz. El rescate del Mercado Hidalgo comenzaba a tomar forma y comerciantes y miembros del ayuntamiento sumaban esfuerzos para su dignificación sin tener en claro cómo se taparían toda la serie de baches económicos, administrativos y físicos que enfrenta este histórico centro de abastos. El abollado gabinete municipal se consolidaba con la llegada de Lourdes Cazol a la Dirección de Atención a la Mujer y el cambio de Fren López Rodríguez de la Dirección de Fiscalización a la de Servicios Municipales, dejando a Andreu García a cargo de Fiscalización y ratificando a Eduardo Gutiérrez Reyes Retana en la Dirección de Desarrollo Económico. Tras tiempo de súplica, el gobierno del estado concedía los derechos de vía de la carretera panorámica a la administración municipal, y las discusiones para aprobar la ley de egresos mantienen en análisis y cuestionamientos al cabildo, que con el tiempo contrarreloj busca salir de vacaciones sin este pendiente. Con una lista interminable de pendientes, el gobierno municipal aún le queda poco más de un año en el que deberá de consolidar algunos de los cabos sueltos, tales como el nombramiento de los cerros de la Bufa, el plan de movilidad y el plan de ordenamiento ecológico territorial, que es clave para el desarrollo de nuestra ciudad y la regularización de los asentamientos irregulares. El futuro que le depara al regidor del PRD, Julio César García, que al parecer vive sus últimos suspiros de vida política. Un ayuntamiento dividido que deberá de consolidarse para hacerle frente a los problemas de inseguridad y de servicios, que son los reproches tanto de la zona urbana como de la zona rural, todo con las elecciones del 2018 en la mira.